famosas enfermedades intersticiales. Y yo les he dicho que en general cuando ustedes hablan de neumonía deben entender o deben tener en cuenta que estamos refiriendo exclusivamente a una inflamación del parénquima pulmonar. Y lo que vamos a hablar ahora es lo que va a ser para las neumonías del tipo intersticial. ¿Qué significa? Que es una inflamación del intersticio, solo del intersticio. Que generalmente es el primer grupo, porque también acá más o menos van a compartir una fisiopatología similar junto con otra enfermedad que ya seguro ya lo han escuchado, que son las neumoconiosis. ¿Cuáles son estas neumonías intersticiales? Son todas estas. Es una lista grande. Obviamente, si tuviera que desagregar, serían estas las principales neumonías intersticiales idiopáticas, es decir, que no se conoce muy bien la causa, que tenemos la fibrosis pulmonar idiopática. Ya saben que si se escuchan en medicina idiopática, ¿qué significa? No sé. Una manera bonita de decir, no sé. De ahí tenemos, ¿cuál es otra? La neumonía intersticial no específica. Acá tenemos, como ustedes ven, la enfermedad intersticial, la bronquiolitis respiratoria asociada a enfermedad intersticial, la neumonía intersticial escamativa, la criptogénica organizante, la intersticial aguda, ¿no? Esto es una lista. ¿Necesitan decir, doctor, vamos a hablar de todo esto? No, ¿verdad? Porque esto es para la especialidad, hablar de todas este tipo de neumonías, y habría que decir que también son raras, son extremadamente raras, excepto que ustedes se dedican uno de ustedes se dedica a la neumología, lo cual dudo, porque siempre pregunto por una especialidad y nunca quieren ser nada. ¿Neumólogos, saben? ¿No hay neumólogos? Bueno, eso van a tener que saber. Pero sí tienen que saber dos, que son las que usualmente vienen en los exámenes de residencia, del INAH, ahí les gusta venir, que son la fibrosis pulmonar idiopática y la neumonía intersticial no específica. ¿Y por qué esas dos? Porque son las más comunes. ¿Ya? Entonces vamos a hablar de la primera, la fibrosis pulmonar idiopática. Básicamente, como su nombre indica, ¿qué es lo que va a haber? Fibrosis en el intersticio. Cosas clínicas que deben saber. Es la neumonía intersticial más común. ¿Ya? De todas las que han visto de la lista, esta es la más común. Suele empezar en personas más de 60 años y suele predominar en varones. Lo interesante, mejor dicho, lo que tienen que saber, que en estadios tempranos, usualmente a veces cuando hay la duda si uno está pensando o no en esta entidad, se puede tomar biopsia del parénquima pulmonar. Sí, se hace una toracotomía y se saca un segmento de pulmón, no es un lóbulo, un segmento del lóbulo. ¿Y qué es lo que le va a decir el patólogo? Lo que está en rojito, neumonía intersticial usual, nada más. Eso es lo único que le va a decir el patólogo. No les va a decir que tiene fibrosis pulmonar idiopática, porque eso es un diagnóstico clínico. ¿Ya? El nombre de la enfermedad que ustedes están mirando arriba es un nombre clínico. ¿Qué les va a decir el patólogo? Neumonía intersticial usual. Nada más. Que eso deben interpretarlo obviamente con hallazgos radiológicos, con la cara clínica que pueda tener el paciente, y van a poder concluir que lo que tiene el paciente es una fibrosis pulmonar idiopática, por si acaso. Es lo primero que deben tener en cuenta. Ahora, la patogenia, este esquema sacado del Ronista, a mí me gusta más ese esquema. ¿Ya? Es más, en general agrupa todas las enfermedades que estamos mirando acá, ya sea intersticial, sea la idiopática, sea las neumoconiosis, todas están agrupadas, porque la patogenia es más o menos similar. ¿Qué vamos a tener, chicos? En general, todo va a empezar por una injuria del alveolo, una injuria alveolar, sea alveolar o también incluso puede a veces ser por injuria capilar. Al tener esta injuria, este daño a nivel del alveolo, como vemos acá, ¿qué es lo que va a ocasionar? Que hay una respuesta inflamatoria. Pero como ustedes saben, cuando hay una respuesta inflamatoria, y ya hemos visto hasta ahora, por ejemplo, usualmente estas terminan autolimitándose y de alguna manera hay una recuperación de los alveolos. Pero ¿qué pasa, muchachos? Puede haber otras condiciones extra, por ejemplo la edad, como he visto, por ejemplo, pacientes más de 60 años, o en general que hay una predisposición genética, que no se conoce, alguna mutación X. ¿Qué es lo que ocasiona? Esta inflamación crónica lo que estimule la migración de fibroblastos. ¿Ya?
Mejor dicho, como ustedes ven, los monocitos pueden transformarse en fibrocitos y estos se van a transformar y diferenciar en fibroblastos. El problema no es que haya fibroblastos, el problema es que estos fibroblastos terminen de diferenciándose en miofibroblastos. ¿Y cuál es el problema de los miofibroblastos comparado con los fibroblastos? Es que los miofibroblastos les gusta, uno, proliferar, y dos, les gusta producir bastante colágeno. Entonces, al proliferar, ¿qué van a formar? Estos focos o nodos fibroblásticos. Estos nodos fibroblásticos comienzan a producir un gran contenido de colágeno, por lo tanto va a ampliar lo que es la matriz extracelular. Obviamente va a ensanchar los septos alveolares, va a deformar los septos alveolares y de esta manera vamos a tener lo que es como tal la fibrosis. Ahora, señor doctor, ¿pero qué tiene que ver esto con las otras enfermedades? ¿Qué pasa, por ejemplo? Porque si hablamos de la neumoconiosis, por ejemplo, podemos tener que este evento va a ser desencadenado ¿por qué cosa? Por cuerpos extraños, ¿sí o no? Los polvos. Esto que va a ocasionar la formación de granulomas alrededor de este. Y esto lo que va a inducir nuevamente es la inflamación crónica y por lo tanto formación de los nódulos, de los focos fibroblastos. Hay que tener en cuenta que también puede haber cierta respuesta autoinmune, como cuáles, por ejemplo, artritis reumatoide o alguna enfermedad de epitelio como esclerodermia o enfermedades raras como la sarcoidosis, que puede producir esto y también terminar formando al final nódulos o focos fibroblastos. Por eso la patogenia sí es muy similar en todas las enfermedades. ¿Ya? Entonces, pero ¿qué es lo que se llama neumonía intersticial usual? Porque yo lo que se ha dicho es la patogenia, y no qué significa este hallazgo histológico. Miren chicos, este esquemita es para que entiendan. Este es el pulmón normal, como ustedes ven, ahí están las vías aéreas, estas se van dividiendo en los conductos alveolares, y acá tenemos los sacos alveolares. ¿Qué es lo que notan acá? La diferencia entre este y la segunda imagen. Ven que hay septos fibrosos más gruesos. Esto negrito es el depósito colágeno normal que hay acá. ¿Pero qué vemos acá? Que esto es engrosamiento de algunos septos fibrosos, pero no son en todos, son en algunos. Y como ustedes ven es de manera irregular. ¿Está claro? Que a medida que va aumentando, como ustedes ven, me he olvidado, estas zonas verdes son los nodos fibrosos activos. Justamente, ¿se acuerdan que les mencioné esos focos fibroblásticos? Esos son los focos fibroblásticos, son activos. Como ustedes ven, las zonas de actividad van a diferir mucho y estos van a saltar. Y como ustedes ven, la fibrosis que se presenta en la fibrosis, en lo que es el patrón de fibrosis intersticial usual, no suele ser homogéneo. Como ustedes ven, suele ser un patrón de fibrosis irregular. O sea, ustedes van a encontrar en la biopsia zonas con fibrosis y zonas sin fibrosis. Eso es lo que son. Entonces, obviamente, esto cuando ya progresa, pues todo se fibrosa y ya no hay manera de poder diferenciar uno del otro. Entonces, histológicamente, ¿qué es lo que vamos a ver macroscópicamente? Vamos a ver un pulmón con un montón de retracciones y estas retracciones se dan justamente por la fibrosis, que al hacer el corte recuerda mucho al enfisema. Si ustedes se acuerdan, se parece al enfisema, ¿sí o no? Pero si le ponen un poco de énfasis van a ver que ese, entre comillas, enfisema realmente son por septos o tractos fibrosos. Como estos tractos fibrosos se quedan allí, como vemos acá en la imagen, es colágeno, el colágeno tiende a traccionar el tejido, chicos, y termina rompiendo los septos alveolares, y es como sería como un enfisema, pero esto es como un enfisema, se podría decir de tipo mecánico, si tuviera que catalogar de alguna manera. No es porque, no hay que mezclar acá porque el paciente fuma y rompe los septos alveolares por el mecanismo que ya hemos mencionado en la clase anterior. No, acá es por la fibrosis. ¿Ya? La fibrosis. Radiológicamente, ¿cuál es el hallazgo de este tipo de neumonía intersticial? Básicamente, seguro lo van a ver cuando lleve su curso de imágenes, se conoce como el panal de arenas. El panal de arenas. Y este es el hallazgo histológico. Vamos acá a hacer un segmento pulmonar. Si ustedes se dan cuenta, hay zonas indemnes de pulmón y hay zonas con fibrosis. Y eso es lo que se conoce justamente como neumonía intersticial usual. Entonces acá lo que vemos, ¿ven? Miren acá. Da la apariencia como un enfisema. ¿Ven? Acá está volando el pobre septo, pero acá en realidad es porque, mira, acá hay fibrosis, ha tirado y está tirando
los septos alveolares. Como los está tirando, se rompen, porque no es que sean resistentes precisamente los septos alveolares. Acá tenemos otras zonas, miren, cuando la fibrosis es tan exagerada, puede haber un cambio de metaplasia que el epitelio alveolar se termina transformando como si fuera un epitelio de tipo respiratorio. ¿Ya? Pues mira, doctor, esto parece un bronquio, un bronquiolo, ¿no? Sí, puede ser, pero realmente es una metaplasia del epitelio alveolar. Nuevamente, para que vean, miren, zonas donde hay metaplasia del epitelio alveolar y zonas donde está tapizado por un epitelio plano que corresponde directamente a los dermocitos tipo 1. Y esto es lo que les mencioné, esto es el famoso nodo o foco fibroblástico. Ahora acá, ¿se acuerdan que les mencioné que Robinson está mal traducido? Ya. Justamente acá hay uno de los puntos mal traducidos. En el Robinson en español van a encontrar que dice que la neumonía pulmonar inespecífica es de peor pronóstico que la idiopática. Pero yo cuando leí decía, qué raro, yo pensé que era al revés. Busqué en mi bibliografía que usualmente consulto, y sí, pues estaba como yo había leído previamente. Bueno, buscaré algún libro de especialidad de pulmón, de repente yo sí, de una razón, un artículo, algo por ahí. Y pues todos estaban con el Robbins, estaba contra el mundo. O sea, qué raro que el Robbins esté contra el mundo, ¿no? Usualmente cuando son libros de consulta suelen tener información que es de conocimiento general, ¿no? Dije, por si acaso voy a leer el inglés. Y sí, pues el inglés estaba como todo el mundo dice. O mejor dicho, como está en la bibliografía reportada. Entonces dije que hay una mala traducción. Por eso lean el Robbins en español, con cuidado. Prefieran leer el Robbins en inglés. ¿Ya? Va a decir, doctor, me va a decir cualquier cosa, doctor, que el Robbins me dice que es al revés, ¿ah? De ahí le voy a sacar el libro en inglés y, mira que dice el Robbins en inglés. Ya, por si acaso, ¿ah? Ya les estoy advirtiendo. Lean el Robbins en inglés, no lean el Robbins de español. ¿Ya? Esta neumonía tiene mejor pronóstico, este tipo de neumonía tiene mejor pronóstico que la neumonía, mejor dicho, que la fibrosis pulmonar idiopática. Y lo curioso que se pueden aprender la parte clínica. ¿Por qué? Porque esto es como decir la contraparte de la neumonía, de la fibrosis pulmonar idiopática. Era más, en la fibrosis pulmonar, ¿cuál era más frecuente en varones? En la específica en mujeres. Más de 60 años, acá suele ser un poco más jóvenes, menos de alrededor de los 40 ya puede aparecer este tipo de neumonía intersticial. ¿Y cuál es lo interesante de este tipo de neumonía? Que puede tener una asociación con enfermedades de tejido conectivo, neumonitis por hiperinsensibilidad, o puede estar asociada a enfermedades infecciosas. O sea, puede haber una causa de fondo, por si acaso. ¿Ya? Y lo interesante que acá, ¿cuál es el patrón? Neumonía intersticial inespecífico. ¿Cuál es el patrón histológico? Neumonía intersticial inespecífica. ¿Cuál es el patrón de la fibrosis pulmonar? Neumonía intersticial usual. ¿Cuál es para esta? No se olviden, neumonía pulmonar específica, neumonía intersticial inespecífica, ¿cuál es? Neumonía intersticial inespecífica. Es el mismo nombre, ¿ah? No se confundan, no va a poner, y le pongo usual, esta, ya, doctor, me confundí, que es una palabra. ¿Ritos, ah? Entonces, doctor, ¿cómo puede diferenciar entre usual e inespecífico? ¿No? Esa es la principal diferencia, cómo hace el patólogo. Entonces, ¿se ha dado cuenta cuál es la diferencia en el segundo paso? ¿Que aquí sea simétrico? Exacto, el compromiso de la neumonía intersticial inespecífica suele ser homogéneo, simétrico, o sea, suele comprometer de manera homogénea todos los tractos fibrosos, a diferencia del usual, como les mencioné. ¿Cómo es el compromiso? En parches, siempre en parches. Obviamente no en todos los segmentos siempre va a haber actividad, que es lo que ustedes ven en verde, que es la actividad. Pero obviamente a medida que va progresando, pues diferenciar histológicamente entre una intersticial y una usual, una específica y una usual, va a ser difícil. En estadios avanzados es imposible saber cuál es cuál. Por eso hay que tener en cuenta que el estudio de las biopsias van a ser en estadios tempranos. O sea, si un paciente y el pulmón está así, panales bien puestos, que le hagan una biopsia allí, no tiene sentido. Tiene que ser en zonas donde hay duda diagnóstica.
O sea, si no estoy seguro si es una en específica o estoy mirando la fibrosis pulmonar, allí es donde entra la biopsia. Pero si el pulmón está completamente hecho un panal de abejas, pues no le van a sacar el poco pulmón que tiene, lo que le funciona, ¿no? Para decir, ay, la curiosidad médica, no. Chicos, no, ¿ah? Son en estadios tempranos, por si acaso, ¿verdad? Ahora, a diferencia del anterior, acá suele ser un patrón más reticular, que le llaman como un patrón algodonoso. A diferencia de la fibrosis pulmonar, que su característica suele ser el panal de abejas. Pero nuevamente, estos son hallazgos en fases tempranas, porque al final cuando ambos terminan, el pulmón termina fibrosado, los dos son casi indistinguibles una de la otra. Entonces, ¿se dan cuenta cuál es la diferencia a nivel del corte? Observan que la fibrosis es más homogénea con la otra contraparte que hemos visto en la otra fibrosis pulmonar. Miren acá, miren los septos, todos están a algún grado de fibrosis, miren. Algunos están gruesitos, pero la mayoría está afectada. Entonces, ¿qué le va a decir el patólogo? Neumonía intersticial inespecífica. No les puedo decir más. No, doctor, yo creo que enfermedad es. Pues el patólogo no va a saber más. Y ahora sí vamos a hablar de las neumoconias. Como ustedes saben, las neumoconias al fin y al cabo es una reacción que tiene el pulmón hacia todas estas sustancias, partículas orgánicas, inorgánicas, vapores químicos. Como al fin y al cabo, te puede ser una noxa, el pulmón, en general todos los tejidos van a reaccionar. En este caso particular vamos a estudiar los pulmones. Mucha de esta exposición está en relación con la exposición laboral. Hay ciertos trabajos que se exponen a este tipo de partículas o de sustancias y termina dañando el pulmón. Uno de los más clásicos son los mineros. Por eso es que a veces cuando entran a las minas entran con mascarillas. Y no es porque huele feo, sino es porque básicamente es para disminuir en gran cantidad los polvos que están dentro de esos lugares, ¿verdad? Incluso ellos utilizan mascarillas especiales con filtros especiales. Ustedes saben, por ejemplo, han escuchado de N95, P100, ¿sí o no? Eso está en relación con el número de partículas o el tamaño de las partículas o cuántas partículas son filtradas. También, y no solo es esa la consideración que hay que tener con los filtros. Por ejemplo, eso es un filtro al 95%, pero eso no es suficiente, por ejemplo, para entrar a la mina. No funciona, no sirve. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque también tiene que ver ciertos vapores, por ejemplo, que esa mascarilla no hace nada, igual entra el vapor, ¿verdad? Y eso no lo van a ver. De repente, no sé si han visto esas mascarillas grandotas que tienen unos filtros grandes. Si ustedes ven a veces a los costados hay unos códigos, ¿verdad? No sé si se habrán dado cuenta, que también se pueden diferenciar por colores. Las de pie 100 suelen ser rosadas, ¿ya? Las 95 suelen ser plomas o blancas, pero esa es la codificación del filtrado. Pero si quieren entrar al vapor específico tienen que ver el código acostadico, ¿ya? Porque van a ver vapores orgánicos, esto es para partículas de arena y hay como 50.000 filtros, ¿ah? Por si acaso, no es, me he dicho que es N95 y le pongo, ¿no? Y se meten y después, después miran qué cosa es. No, eso no era para el que han estado ustedes. Tengan cuidado, ¿ah? Hay varias cosas que leer en los insertos a los filtros. ¿Ya? No es solo que sea N95 o P100, hay más cosas. ¿Ya? Doctor, aquí también entraría las personas que cocinan con leña. Claro, todo eso. Ahora, en la patogenia, en general, los síntomas que vaya a tener la persona, ¿qué va a hacer? La cantidad de partículas, mientras muchas más partículas esté expuesta la persona, obviamente es más probable que tenga estas enfermedades. La concentración en el ambiente, el tiempo de exposición, el mecanismo de limpieza del cuerpo. Si ustedes fuman, ¿qué hacen? Chao, aparato mucociliar y las partículas se quedan. El tamaño y la forma de las partículas. No es lo mismo partículas grandes que partículas pequeñas. Mientras más pequeñas sean las partículas, es mucho más probable que ingresen a los alveolos. Y eso vamos a ver un poquito más adelante. Ahora también tiene que ver la particularidad de cómo es el elemento, ¿no? Porque hay ciertas partículas que son muy reactivas, que incluso pueden dañar el ADN, que ya vamos a ver más adelante. No se olviden del tabaco, y obviamente va a estar en relación de la predisposición genética, ¿ya?
Porque seguro va a decir, doctor, pero yo tengo mi tío que prácticamente respira polvo, ¿no? Y no tiene nada de pulmón, placa, está pero el cachete. No, está bien, chicos, es predisposición también, nuevamente. Simplemente lo que se hace, o se trata de hacer, ¿qué cosa es? Disminuir la exposición, nada más. Porque es cierto que una persona que esté predispuestamente genética, por más que ella, que se envuelva ahí, ya pues un astronauta está entrando a la mina, va a haber un riesgo que igual desarrolle esta enfermedad. O sea, por si acaso, chicos. Además es cierto que puede estar como astronauta en la mina, pero fuera de la mina, ahí está también, ahí están los contaminantes. Entonces, al final, chicos, así tienen que ver los factores de riesgo. No es que, se fumó, ya mañana le da cáncer. No, así no es, ¿no? Por si acaso. Entonces, esto es lo que me refiero. Más de 5 milímetros, ¿qué pasa? Más de 5 micras, disculpen, todos se quedan en la vía aérea superior. No ingresan. Básicamente, lo único que van a sentir es una molestia a nivel que van a estornudar y la partícula C. Pero si son pequeñas, miren, de 3 a 5, ¿a dónde llegan? Al tracto respiratorio inferior. Pero si son menos de 2 micras, al 2 años. Esto también es importante. ¿Ya? ¿Cuáles son todos los polvos? Todos estos. Tiene un montón, ahí tiene para divertirse, y si esto puede ser tranquilamente una clase de 2 horas solo hablando de neumoconiosis. ¿Ya? Pero vamos a hablar de algunos. Que básicamente, como les mencioné, la lesión característica al final va a producir fibrosis. Ya vamos a hablar de esta lesión en particular. ¿Ya? Vamos a hablar primero de las neumoconiosis de los trabajadores de carbón, más conocido como antracosis. Entonces, en general, ¿qué cosa está en relación con la exposición al carbón? ¿Qué cosa es importante de todo este palabreo que ven acá? ¿Qué es lo importante recalcar? El nódulo. Si un nódulo antracótico mide más de 2 centímetros, eso es peligroso. ¿Por qué? Porque estos nódulos pueden crecer rápidamente y el paciente se muere. Ese es el problema. Esos son casos extremos de pulmón antracótico, como se ven literalmente se ve negro, ¿no? Por el gran depósito justamente de carbón. Macroscópicamente, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver estas lesiones pigmentadas distribuidas de manera difusa en el parénquima pulmonar. ¿Cuál es el problema? Las que miden más de 2 centímetros, porque esas tienen el potencial de crecer rápidamente, fibrosar esta área de pulmón y el paciente tranquilamente se puede morir de insuficiencia respiratoria. ¿Ya? Ese es el nódulo que hay que tener cuidado. Es por eso que estos pacientes, en general, todos los pacientes que están expuestos a diferentes tipos de polvos, siempre están en control por medicina ocupacional. Ahí está el negocio, por si acaso. ¿Quién quiere ser médico ocupacional? Ahí tampoco, mucha corre plata, 10.000 soles en la mina, por 15 días, relaxa, le ponen hasta la comida, prácticamente son 15.000 soles. Así, neto, ¿ah? Bueno, bruto, porque el nene ahí tiene que sacar el IGB y su... Renta de corte, y tiene que sacarle su impuesto, 10%, 15%, si son de 28, y su... ¿qué más le sacaron? El AFP. El resto es así. Seguro. No, el seguro no se paga, el seguro no se descuenta, el seguro lo paga la empresa. Si no saben, el salud, la empresa lo paga, por si acaso, no ustedes, ¿ah? Si ven que tiene mal concepto de las cosas, el seguro lo paga la empresa, que los contrata, no sale de su sueldo. Si es que alguno trabaja, es que nunca ha mirado su boleta, no la entiende. ¿Verdad? ¿No sabían eso? ¿No sabían? ¿Pensaban que siempre les contaba a ustedes de salud? Bueno, los que tenían contrato, no, eso lo paga la empresa, no sale de ustedes. Ya saben, ya. Por eso que le diga, ¿qué le dice el paciente? Yo pago tu seguro. No, la empresa paga su seguro, no ustedes. ¿Verdad? Por si acaso, el paciente no paga nada. ¿Verdad? ¿Saben, ah? Muchachos, es por eso jalan, por eso han jalado y le dan esas preguntas marcianas que les han preguntado. Han ido a la logística, hay una pregunta, ya trae, ¿qué es esto? Esto no se enseña ni en medicina. O sí se enseña, pero es que es muy rebuscado. Pero ya no estamos desviando del tema. Bueno, en general, si se dedican a medicina ocupacional, ahí hay plata, le digo, es neto, porque la empresa les paga, le pone cuarto, los lleva y los saca de la mina. Bueno, lo que sí que tienen que hacer es el plan operacional, el seguimiento a los pacientes. Mira, doctor, ¿qué es eso? No es que yo sepa porque yo he sido en medicina ocupacional, porque
ni me gusta, pero son cosas que uno mira y que tiene que hacerse en la mina, en su casa. En general, ellos pagan bien hasta 15.000 soles, tranquilamente. Son chicos, ¿sabes? Por ahí si se animan, yo ya he visto caras ahí, le están viendo chin chin y dólar, ¿saben, no? Ahora sí, ahora estoy pensándolo. Esta especialidad es bien lucrativa, menospreciada, pero es bien lucrativa, ¿eh? Por si acaso, ¿no? O sea, tampoco no es que vas a obtener un título de reconocimiento por la especialidad, no, sí, el mejor médico profesional, pero ahí vaya eso, ¿no? Pero bueno, nos vamos de las ramas otra vez. Ya, chicos. Ahora, cuando se hace la macroscopía de estos pulmones, como ustedes pueden ver estos pequeños cristales, miren cuánto mide, 3 micras. Obviamente, doctor, ¿cómo puede saber que mide 3 micras? Esto se hace con microscopios especiales. Esto se llama un esteromicroscopio, ¿ya? Esteroscopio, o sea, no es un microscopio como tal, ¿ya? Histológicamente, ¿qué es lo que vamos a ver? Justamente esos nódulos antracóticos. Vamos a ver estos nódulos fibróticos, pero con esta fibrosis se produce alrededor del depósito de carbón, o sea, del antracosis. Sí, pues una vez, miren. Entonces, como ustedes ven el pigmento negruzco, y este pigmento negruzco está rodeado por, si es un cuerpo extraño, ¿qué célula se activa? Los macrófagos. Van a ver una gran cantidad de macrófagos alrededor justamente de este carbón. Puede haber respuesta inflamatoria, como vemos acá. Estas son zonas activas porque incluso hay inflamación crónica. Y esto puede ser, tranquilamente ser exagerada y comenzar a ver un depósito difuso de colágeno, y esto terminando obviamente en una fibrosis pulmonar. No sería idiopático, obviamente, ¿ya? Porque acá ya no es idiopático, acá tenemos una causa. ¿Cuál es el carbón? Miren acá, doctor, no le creo que hay carbón acá, o sea, doctor, está el pigmento negruzco, no es carbón. Pueden utilizar luz polarizada, chicos, ¿ya? Y ven estas zonas que están brillando, esa es la birrefringencia, que nos indica que la presencia de cristales. Se ven como un cristal chiquitito acá, ¿no? Sí. Miren cómo se ve, un enorme cristal. ¿Ya? Entonces eso es el problema que hay con los polvos. Ahora cuando digo polvos no me refiero al blanquito. Ese polvo no. Me refiero a estos polvos. Ya, el carbón. Silicosis, quizás uno de los más conocidos. ¿Ya? No se olviden que en este caso se da por el sílice cristalino o su fórmula química que también se conoce como dióxido de silicono. Tiene varias presentaciones como cuarzo, cristobalita y trivinita. Doctor, una consulta. ¿El cristal que se vio en la imagen anterior es de la silicosis o es No, parte de la es del silicosis? carbón. Ah, ¿el carbón forma el cristal? Ah. Ahora, no crean chicos que esas son puras, ¿ah? Pueden venir mezcladitas. O sea, una persona puede tener neumoconiotracosis, puede tener silicosis, se puede tener otras, porque al final va a depender dónde trabaja. ¿Ya? Pueden ser múltiples. ¿Ya? Ahora, el porcentaje de este sílice cristalino, va a depender mucho de las piedras con las que se trabaja. Por ejemplo, sobre todo esto hay que tener en cuenta con los canteros. El granito, la pizarra y la arenisca. Supongo que ustedes conocen el granito, ¿sí o no? ¿O no lo conocen? ¿Sí conocen el granito? Me dice que no, ¿ah? ¿Nunca han visto una piedra oscura? ¿No? ¿Nunca? ¿Nunca ido a la sierra? Hay un montón de granito en la sierra. ¿Nada? ¿Tampoco? Muchachos, ¿qué hacen? Una cueva. Ya, la arenisca, esa sí de repente sí la han visto, ¿eh? No decir que no, a ese sí es el colmo que no hayan visto nunca arenisca. O bueno, de repente la han visto, no sabía. ¿Cómo es? ¿Tampoco? ¿Cómo es? Muchachos, el médico tiene que saber un montón, ¿no? El médico que solo medicina sabe ni medicina sabe, ¿ah? Tienen que ustedes saber un montón de cosas más allá de medicina, por si acaso, ¿ah? Muchachos, la arenisca, ¿dónde se encuentra? Se van a encontrar en lugares donde hubo gran cantidad de agua hace mucho tiempo. ¿Dónde podría ser eso? En las playas. ¿Ya? Si ustedes visten las playas, esas piedras que están así, ¿ven? Como láminas que se depositan así, eso es arenisca. Si ustedes tocan, van a ver que se deshace rápidamente, porque es una piedra muy suave. ¿Ya? No necesitas estar entrando picar con gomas para sacarte un pedazo de arenisca, y cae la piedra. Eso es arenisca. Como es una piedra muy fácil de romper,
hay una gran cantidad de sílice. La pizarra es una piedra de dureza intermedia. Ahí sí hay que hacer un cierto nivel de fuerza para poder romperlo. No es tampoco que sea dura. La que sí es dura es el granito. Esa sí tiene que darle con alma y como todos ustedes no son canteros, pues con un golpe ya su muñeca va a estar llorando. Lo normal, porque eso se dedican los canteros. ¿Ya? El granito sí es duro. Entonces, como ustedes ven, dependiendo con qué piedra está, van a estar expuestos o va a haber un gran contenido o poco contenido de los silicatos, del sílice. ¿Qué es neumoconiosis? Es la de todas, es la más frecuente. ¿Ya? ¿Y en qué situaciones se encuentra? En toda esta lista como vemos acá. ¿Ya? Minería, porque obviamente ahí en la sierra hay granito, limpieza con chorros de arena, en lo que se conoce como el sandblasting, que de repente aquí hay un fanático de los carros, ¿sí? Uno, ¿con qué se quita la arena, el color, la pintura de los carros? Una capa cerrada con arena a alta presión. Eso es el sandblasting. Ese es el sandblasting. ¿Ustedes saben con qué le quitan la pintura a los carros? Con arena a presión. Ese es el sandblasting. Por eso es que cuando ellos entran, Con los guantes adentro. guantes, o si entran con todo el cuerpo, tienen unas máscaras. Pero son cámaras realmente en las manos. y Exacto, adentro. exacto, justamente por eso. Esos son para piezas chiquitas, pero si quieres, pues el panel grande. Pues ya saben, chicos, ¿no? Yo no sabía que era un fanático de carros por acá, yo sí la conocí. No me pregunten, ¿no? Yo no lo soy, eso es para mí conocimiento de cultura meramente general. Fundiciones, construcción, cortes de piedra, que son los canteros, se sabe. ¿Ya? Ahora, clínicamente toda esta presentación. La cura aguda básicamente es una persona, como común y corriente, por razones misteriosas se mete en un ambiente donde hay mucho sílice y no tenía protección y dentro de poco tiempo, en semanas o años, desarrolla insuficiencia pulmonar. Esa es la aguda. La crónica es la que usualmente se presenta en las personas que normalmente están expuestas. O sea, tienen algún grado de protección, obviamente, pero no es suficiente. Y obviamente el pulmón siempre está expuesto a este polvo, al sílice. Y la acelerada es la mezcla de los dos. Es una persona que está expuesta al sílice, pero se olvidó, digamos, allí su protección y se mete, y a los años se complica. Eso es la acelerada. ¿Ya? Ahora, la fisiopatología es la misma. Ya no me voy a ahondar en esta parte, porque el hallazgo histológico característico, bueno, antes de pasar al hallazgo histológico hay que recordar, silicosis le gusta afectar pulmones, lóbulos superiores. ¿Qué otra enfermedad afecta a lóbulos superiores? Tuberculosis. Por eso, usualmente, una complicación de la silicosis es la tuberculosis. Hay que tener en cuenta ese detalle. Y ahí incluso se pueden confundir entre ambas. ¿Ya? Eso sí, dependiendo de eso va a depender el detalle de la acuciosidad que ustedes tengan para poder separar una de la otra. Porque miren, yo estoy mirando acá un nódulo condensado, un nódulo silicótico en el lóbulo pulmonar, que en la radiografía se va a ver como una zona blanca. ¿Le va a quedar un esteve o es silicosis? Obviamente eso va a depender mucho de su historia clínica. Pues si es un paciente que se dedica a las minas y siempre trabaja allí, esteve, ¿no? Mi primera opción sería silicosis, cosa que sería que es un paciente que vive en Lima y nunca trabaja en la mina, pues no voy a pensar en silicosis, ¿no? Voy a pensar obviamente en eso va a depender mucho de la clínica, ¿no? Pero no significa que sí, pues no va a tener nunca silicosis. Y esto es lo que se conoce como los famosos nódulos silicóticos, que son nódulos fibróticos, como ustedes ven que la fibrosis es concéntrica, que también se conoce como capas de cebolla, o si quieren ser más exquisitos, como catáfilas de cebolla. Si doctor, la cocina, catáfilas, catáfilas de cebolla, que son estas capas de cebolla. O fibrosis concéntrica, también es lo mismo. ¿Ya? Mira, 3 nombres para que sepan qué escribir. ¿Puede haber necrosis en los nódulos silicóticos? Sí, pero la necrosis es de tipo fibrinoide. Necrosis fibrinoide. Y ahí está la fibrosis alrededor, y como ustedes ven, alrededor puede haber hasta la corona de linfocitos, porque al fin y al cabo es un granuloma, es un cuerpo extraño el que está ingresando. ¿Ya? Y ahí está, miren, si ustedes aplican nuevamente lo que en este caso es luz polarizada, se observa así como estrellitas en el parénquima pulmonar, y eso es el polvo del sílice. Ahí está.
El amianto. La complicación. La más común de la silicosis es la tuberculosis. No se olviden, ¿ah? Esta es la más importante. Las otras también se pueden presentar, pero de todas, acá en Perú, tuberculosis. No se olviden. Amianto, o más conocido como asbesto. ¿Ya? El asbesto es un grupo, en realidad el amianto es el nombre general, ¿ya? Porque puede ser, es general, es un patrón de enfermedades, que puede ser la asbestosis, que es el daño pulmonar, las enfermedades pleurales, que son las placas pleurales, o las neoplasias, que quizás la más interesante a tener en cuenta acá sería el mesotelioma. ¿Ya? El amianto, el asbesto, tiene dos presentaciones clásicas, que es la forma de serpentina y la forma de anfíbolo. ¿Ya, chicos? No me pregunten acá, doctor, cómo se ve la serpentina y el anfíbolo, porque acá sí es más estudio cristalográfico. ¿Ya? Acá tienes que hacer una esquemita de cómo se ve cada forma. Bueno, no vamos a dejar ahí. ¿Ya? ¿Qué es lo importante que tener en cuenta? Cosas rápidas. Serpentina es la forma más frecuente, pero es la forma menos lesiva del amianto. ¿Ya? Entonces, serpentina o crisolita es la forma más frecuente o la presentación más común del asbesto, pero es la menos lesiva. La más agresiva es la forma de anfíbolo, es la que produce más lesión. Pero nuevamente, he dicho más lesiva. No significa que la crisolita no haga nada. ¿Ya? Simplemente que las lesiones pueden ser muy lentas, a diferencia de las otras que tenemos acá. ¿Ya? ¿Dónde puede haber? Fanático de los carros, nuevamente en los frenos, puede haber en los techos. Antiguamente eran los techos, probablemente lo encuentren de repente en casas antiguas en la sierra. Cuando ustedes ven esas tejitas bien antiguitas, eso tiene asbesto. ¿Ya? Ahora ya no se utiliza asbesto, pero es un buen ignífugo. Es un buen aislante, por eso se utilizaba el asbesto, pero ya no se utiliza por justamente el gran potencial cancerígeno que tiene esta sustancia. Bueno, ¿dónde puede haber? En estas ocupaciones, todas estas ocupaciones, en todas estas industrias, pues tengan en cuenta estos detalles. La patogenia es similar, ya va a producir el mismo, en la parte de la fibrosis es la misma. Lo único que hay que tener en cuenta acá es que el amianto puede producir radicales libres y estos pueden reaccionar con moléculas del hierro. Y por otro lado, estos radicales libres también pueden alterar el ADN. Y es por esto que esta sustancia en particular tiene potencial de producir cáncer, ¿ya? De producir cáncer. Porque aparte de producir fibrosis, puede producir radicales libres, induce la formación de radicales libres, ¿ya? Y obviamente los radicales libres que ocasionan daño del ADN. Entonces, como les he dicho, ¿cuál es la forma más peligrosa? El anfíbolo, no tanto la crisolita, la forma de o serpentina. ¿Ya? Entonces, si nunca han conocido cómo es la piedra del asbesto, así es, parece como si fuera lana, ¿ya? Así se ve, como lanita, ¿ya? Esto rápidamente se deshace en la mano, y esto, como ustedes ven, es como un polvito que está ahí, una pelucita que está dando vueltas, ingresa rápidamente, ¿ya? Y de esta manera es como produce lesiones, ¿ya? Obviamente las lesiones, como vemos acá, van a ser lesiones fibróticas, como tenemos este nivel. Histológicamente tiene una característica. Como ustedes ven, van a formar como pequeños bastoncitos, ¿ya? Que tienen así palillos de tambor, así de este color, como ustedes ven, de color marrón. Y estos que están acá se le conocen como cuerpos ferruginosos, ¿ya? Estos bastoncitos asociados al amianto se conocen como cuerpos ferruginosos, cuerpos ferruginosos. ¿Ya? Acá vemos, como si miran, son cuerpos extraños. ¿Qué son estas células? Sí, macrófagos, pero en general son células gigantes multinucleares. Cuando hay cuerpo extraño, ¿qué pueden encontrar? Células gigantes multinucleares, nada más. Ahí nomás que eso. ¿Ya? De ahí, si le quieren poner el apellido, ya van a tener que ver mucho cómo se ven los núcleos, ¿ya? No se olviden. ¿Cuántos tipos de células gigantes conocen? Totón, Floret,
Ya, el Tortuga y Floret más están en neoplasias. ¿Ya? Del Floret se llama, porque la traducción literal es de florete. Y acá tenemos que ver, ustedes conocen, han visto supongo el deporte, ¿cómo se llama? El esgrima. Porque es básicamente como una espada, pero en teoría no tiene filo, solo tiene una punta, ¿sí o no? Ya, de esa espada se conoce florete, de ahí viene el término florete. ¿No me pregunta por qué? Yo solo he leído que viene de ahí. ¿Ya? Son formas raras, porque los núcleos parece que se ponen como una punta. ¿Ya? Muy raro. La de Tautón sí tendría que dibujarlo, no tengo un plumoncito, pero los núcleos se hacen como al centro porque hay algo afuera que está empujando los núcleos al centro. ¿Ya? Por eso se llama esta forma en particular como Tautón. ¿Ya? Las células gigantes multinucleadas, los núcleos están dispersos así de manera irregular en todo el citoplasma y como ustedes saben, ya vamos a ver la relación con las células gigantes tipo Langas más adelante. Ahora, como ustedes ven, la fibrosis que produce es una fibrosis inespecífica. ¿Verdad? Porque en este caso, como una neumonía intersticial inespecífica, pero lo que nos va a ayudar a pensar en esta enfermedad, ¿qué sería? ¿La presencia de qué cosa? Los cuerpos ferruginosos, está bien. ¿Ya? Ahora, ¿qué es esto? ¿Costillas a la parrilla? Sí, sí. Sí, muchachos, son costillas, pero es de una cavidad torácica de algún humano. ¿Ya? Esto que está acá es una necropsia, mira, acá han cortado. Ven acá, está el guante del culpable. ¿No? No se han dado cuenta del guante. Muchachos, falta ojo ustedes, ¿ah? Papacuelos están verdes, ¿ah? Entonces, esto es la cavidad torácica. ¿Pero qué llama la atención? La mancha blanquecina. Ya, placas. Estas son placas blanquecinas. Y esto está en relación, por ejemplo, con el amianto, con el asbesto. ¿Verdad? Que histológicamente se ve así, un gran depósito de colágeno en la pleura parietal. El problema, muchachos, acá es cómo llega el asbesto a este nivel. Si se supone que está entrando por vía aérea, ¿sí o no? Porque no va a decir, doctor, bueno, podrá atraviese el pulmón y se deposita en la pleura. Pero pues si quisiera atravesar el pulmón hasta que llegue a la pleura, ¿qué produciría? Neumotórax, ¿sí o no? Entonces no tiene sentido ese mecanismo fisiopatológico. Pues les lamento decir que tampoco hay un mecanismo fisiopatológico claro. Se crea, así le digo, se cree, es increíble, 2024, se cree que los macrófagos arrastran este asbesto a la pleura. Se cree. Es la única explicación hasta ahora que se ha encontrado por qué este asbesto que está entrando por vía aérea termina afectando la pleura. ¿Ya? Pero como tal el mecanismo fisiopatológico no está dilucidado hasta ahora. Y lo que les menciono es que se cree que los macrófagos están llevando a él el asbesto. ¿Ya? Ahí le dejo la patogenia de todas las neumoconiosis para que puedan leer con paciencia y vamos a pasar a la siguiente clase.